abundantemente. Recordad, sí, Ronaldo, recuerdo, no recordaba que tu nombre era Rosa, pero sí recordaba que era un seudónimo que había puesto tu hijo, me parece recordar. Montserrat Duque Adrián, hola, buenas noches desde Tenerife. Irma Inés Montecinos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recordad que podéis ir poniendo vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras inquietudes en el chat y que después cuando terminemos la exposición pues ya pasaremos a responder a esas preguntas. También podéis dar vuestra opinión respecto al tema que tratamos, cómo veis vosotros esto que yo voy a ir comentando, qué opinión tenéis al respecto, si tenéis alguna duda de respecto a lo que hablo o a cualquier otro tema que esté relacionado con lo que solemos tratar en este canal. Ya sabéis que todas las preguntas son bien recibidas siempre que vengan desde el respeto y desde la corrección, ¿no? Si hay alguna pregunta que se salga mucho del tema, pues bueno, no pasa nada, yo lo comprendo, pero no pasa nada. Yolanda Dávila, hola maestro, buenas tardes, acá en Tennessee, aunque soy de Saltillo, Coahuila, México. Sí lo sé, Yolanda, un placer saludarle y poder ver y escucharle en este interesante tema. Y Salud Eslava, buenas tardes desde Miami, ¿qué tal? Me imagino que con mucho calor ahí en Miami, aunque bueno, ahora ahí estáis en la época más suave, ¿no? Creo que la época esta de las Navidades es la época más fresquita que hay en Miami, que cuando llega el verano ahí sí viene el calor de verdad, ¿no? Dania Massanet, también buenas tardes de Miami, Florida. Siempre viva, buenas noches, qué gusto verle en directo, cuánto me gusta escucharle y cuánto aprendo. Mi vida mejoró mucho gracias a usted. Bueno, pues hoy tenemos un tema que es de verdad bonito, es un tema que es hermoso, es un tema que se le puede ver la parte alegre, a pesar de que este mensaje o este texto de hoy es perfecto para aquellas personas que están viviendo problemas en su vida. Realmente es un tema ilusionante, es un tema de positivo, es un tema que nos obliga a reflexionar, nos obliga a analizar nuestra vida, a revisar, a hacer una revisión de cómo estamos viviendo nuestra vida y estas 10 preguntas que vamos a señalar aquí pues nos pueden ayudar a todos, porque esto es algo que son preguntas que hay que estar respondiéndose constantemente, hay que estar buscándole respuesta de forma constante a lo largo de la vida. No se trata de responderlas ahora porque en la vida nos vamos viendo en diferentes encrucijadas, ¿no? Nos vamos viendo en muchos cruces de camino y en cada cruce de camino tenemos que decidir por dónde seguimos. Hay personas que van en una dirección, por ejemplo, van para Madrid y resulta que cuando llegan a un cruce de caminos que pone Madrid y Salamanca y sin darse cuenta se van hacia Salamanca, ¿no? La pregunta es si vamos en esa dirección, si vamos en ese camino y nos damos cuenta, que eso ya es otra cuestión, ¿no? Darse cuenta de que uno va en la dirección equivocada, pues cuando uno se da cuenta debe detenerse o debería detenerse, debería replanteárselo y ahí debería decidir si retroceder el camino hasta ese cruce en el que se equivocó y retomar el nuevo camino, o si cortar campo a través para alcanzar esa carretera que había abandonado, o simplemente seguir por la carretera que iba y decir, bueno, a ver qué nos depara la vida, ¿no? Son diferentes actitudes y diferentes respuestas a una misma situación, que es la de haber cogido un camino equivocado en la vida. Esto nos va a ocurrir muy frecuentemente, muchas veces nos equivocamos en muchas decisiones importantes, vitales en nuestra vida, como por ejemplo a qué profesión nos dedicamos o por ejemplo qué estudios realizamos, con qué persona nos casamos, qué hijos tenemos, dónde vivimos. Todos son preguntas que a lo largo de la vida a lo mejor en un momento determinado tomamos decisiones que creemos correctas, pero después con el paso de los años resulta que la situación cambia y la situación y la decisión que tomamos resulta ser una decisión equivocada, porque a lo mejor la persona con la que hemos decidido compartir nuestra vida ha cambiado, ya no es la misma persona que habíamos conocido, o nos ha engañado, como ocurre con los casos de los narcisistas, de los psicópatas, de las personas tóxicas, ¿no? En la vida hay muchos momentos en los que nos damos cuenta que hemos elegido el camino equivocado y ahí es donde tenemos que pararnos, hacer una reflexión para decidir qué es lo que vamos a hacer. Ya digo que podemos caminar hacia atrás para tratar de ver dónde nos hemos equivocado, podemos cortar por lo sano campo a través para tratar de alcanzar la dirección correcta o simplemente podemos conformarnos o esperar a ver qué ocurre si en el futuro las cosas cambian y ese destino que hemos elegido al final resulta ser favorable.
Bueno, esto no es más que una pequeña introducción, como digo, para el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema enormemente apasionante. Ya sabéis, como dije antes, que podéis ir dejando vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestros saludos, cualquier opinión que tengáis al respecto, vuestras experiencias también son muy importantes. Podéis ir dejándolas aquí en la columna en el chat para que todos podamos verlas y después las vamos a comentar cuando terminemos la exposición. Como os comentaba, y ya entrando de lleno a la materia, las personas a lo largo de la vida vamos tomando decisiones. Unas veces las tomamos un poco forzados por el destino, forzados primero por nuestros padres, después por nuestros amigos, por la pareja con la que convivimos, después cuando ya somos mayores tomamos las decisiones muchas veces condicionados por nuestros hijos. Y al cabo del tiempo nos damos cuenta de que realmente quizá eso no era la decisión que nosotros hubiéramos querido tomar, que quizá eso no es lo que nosotros hubiéramos deseado, ¿no? Por eso hay algunos momentos en la vida o hay determinados momentos en los que uno tiene que ir parándose y haciéndose estas 10 preguntas que voy a señalar yo aquí. Podríamos seleccionar más preguntas. Yo he elegido 10, que las 10 son importantes, las 10 son determinantes, las 10 son claves para saber si vamos en el camino correcto o no vamos en el camino correcto. Por supuesto que si en vez de 10 preguntas nos hiciéramos 20, pues podríamos tener mucha más claridad respecto a qué camino llevamos, si es hacia donde queremos ir o no es hacia donde no queremos ir. Como os digo, vamos a empezar con estas 10 preguntas y vamos a ir analizándolas y cada uno podéis ir respondiendo interiormente. Si queréis coger un lápiz y un papel e ir anotando las preguntas para que después os las podáis hacer, o si no, al final yo os voy a repetir de nuevo las 10 preguntas. Las preguntas son sencillas, son esquemáticas. Lo que resulta mucho más complejo es darle respuesta, dar explicación a cada una de las preguntas. Bueno, la primera pregunta es una pregunta obvia que yo realizo en muchas ocasiones en el canal cuando hay personas que se encuentran en momentos de conflicto, que se encuentran en momentos en relaciones difíciles, en relaciones tóxicas. Yo siempre les hago esta pregunta, ¿no? Y yo creo que es una pregunta clave, fundamental, que uno debe hacerse cada cierto tiempo, debe ir planteándose esta pregunta, y es: ¿cómo ves tu vida dentro de 5, de 10, de 15, de 20 años, ¿no? Tal como tú estás en este momento, tal como tú estás viviendo, ¿te gustaría estar de la misma manera? ¿Te gustaría que esta vida progresara tal como va dentro de 5 años? ¿Te gustaría que esta vida progresara dentro de 20 años? ¿Te gustaría verte anciano con este mismo tipo de vida que has llevado? ¿Te gustaría emplear toda tu vida de la misma manera que lo estás haciendo ahora? Esta es una pregunta fundamental. Cuando estamos dentro de una relación tóxica que nos complica la vida, que llevamos meses, llevamos años enredados con desvalorizaciones, con abusos, con engaños, con traiciones, con decepciones, y creemos que se puede solucionar, pero la verdad uno quiere buscar una solución a algo que muchas veces se demuestra que no tiene solución. Cuando uno lleva ya varios años dando vueltas a lo mismo, está claro que eso no se va a solucionar. Es como una herida, es como una enfermedad. Si la enfermedad no se cura en el tiempo razonable en que tiene que curarse, quiere decir que se trata de una enfermedad incurable. Si tú tienes una herida que, a pesar de todo lo que tú haces, a pesar de todos los tratamientos que le haces, a pesar de todos los médicos que te ven, resulta que esa herida sigue abierta y sigue sangrando y sigue infectándose, quiere decir que hay un problema ahí grave que hay que tratar de otra manera. Entonces, por eso es muy importante preguntarse si realmente nosotros deseamos vivir nuestra vida tal como la estamos viviendo dentro de 5, de 10 o de 20 años, o llegar a muy mayores, o llegar a nuestro fallecimiento habiendo transcurrido toda nuestra vida tal como es ahora. Esto es esencial porque, lógicamente, si nosotros no nos gustaría emplear toda la vida, si nos damos cuenta que estamos en una relación que nos desagrada, que estamos en un trabajo que no nos gusta, que estamos rodeados de personas que no nos caen bien, que vivimos en un país en el que no queremos vivir, con un régimen político que no nos gusta, en unas situaciones determinadas, pues lo que nos tenemos que plantear es que, para que nuestra vida no siga transcurriendo de esa manera, para que no ocurra realmente eso de que estemos 20 o 30 años siguiendo viviendo de la misma manera en la que estamos, pues tendremos que tomar decisiones, tendremos que hacer cambios drásticos en nuestra vida. En las respuestas a todas estas preguntas, siempre al final uno tiene que tomar la decisión si va a cambiar o no va a cambiar la vida, si es suficiente
con una de estas preguntas, con responder negativamente a una de estas preguntas para tomar una decisión grave, ¿no? Pero eso lo tendrá que decidir cada uno, pero con las 10 preguntas tendrá elementos de juicio suficientes como para determinar si es correcto pegar un giro a su vida, pegar un cambio brusco a su vida o seguir viviéndola como está, ¿no? En segundo lugar, si no tuvieras miedo, ¿qué es lo que harías? Si no tuvieras miedo a lo que dirá la gente, si no tuvieras miedo a arruinarte, si no tuvieras miedo a equivocarte, si no tuvieras miedo al sufrimiento, al dolor, al esfuerzo, al sacrificio, si no tuvieras miedo a alejarte de tu familia, a todos los cientos de miedos a los que nos enfrentamos cada día, si no tuviéramos esos miedos, ¿qué sería lo que haríamos? ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer si el miedo no te frenara, si fueras capaz de vencer esa barrera que tienes? Porque primero es saber qué sería lo que harías tú si no tuvieras miedo y después es ver cómo podemos vencer ese miedo. Porque mientras no identificamos un enemigo, mientras no identificamos un objeto, algo a lo que nos tenemos que enfrentar, no podemos solucionar ese problema. Mientras no definimos realmente qué es lo que nos detiene, qué es lo que nos obstaculiza, no somos capaces de superar esa dificultad que tenemos frente a nosotros. Es muy importante definir el problema al que nos enfrentamos para poder solucionarlo. El miedo es algo que nos afecta a todos de muchas maneras. Todos tenemos miedo a veces a no ver a algún familiar, tenemos miedo a alejarnos de alguna persona, tenemos miedo de alejarnos de nuestro entorno, de trasladarnos a vivir a otro país en donde seguramente al principio nos va a costar adaptarnos. Yo he vivido, por suerte yo creo, en varios países, en varios lugares, en muchos lugares por España y en varios países por el mundo, en Hispanoamérica, y me he enfrentado en varias ocasiones a esta exposición de vivir en otro país y yo sé que realmente al principio es duro, ¿no? Mi esposa también es de otro país y ha venido a vivir a España y yo he visto los sufrimientos que ella ha pasado al principio hasta que se ha adaptado. Adaptarse a otra cultura es algo duro. A veces tenemos esa ilusión, pero no la llevamos a cabo porque tenemos miedo. Personas que quieren ir a vivir a Estados Unidos, personas que quieren ir a vivir a España, personas de España que nos gustaría ir a vivir a Latinoamérica también, ¿por qué no? Y hay veces que demoramos esas decisiones, que las posponemos porque tenemos miedo, porque no nos atrevemos a vencer esos fantasmas que tenemos. Al final las cosas no son tan terribles como parecen, al final esos sufrimientos se hacen realmente suaves, el tiempo va pasando y uno se va acostumbrando a nuevas culturas, a nuevos lugares y al final consigue hacer su hogar en cualquier otro sitio. La tercera pregunta, muy importante también, pregúntate, ¿cuáles son tus tres principales cualidades o tus tres principales habilidades, tus tres principales puntos fuertes? Porque eso es muy importante a la hora de enfrentarte a la vida, a la hora de decidir qué vas a hacer con tu futuro, a qué te vas a dedicar, qué cosas te gustarían. Hay que saber qué cosas son las que nos gustan por un lado, qué cosas se nos dan bien por otro, qué cosas nos gustaría hacer por otro lado, porque cuando juntamos aquello en lo que somos buenos con aquello en lo que nos gusta, ahí es seguro que vamos a triunfar. Y esa es una revisión que todos debemos hacer de nuestra vida. Debemos pensar, y esto son cosas que van cambiando a lo largo del tiempo. Por eso digo que estas 10 preguntas son preguntas que uno tiene que hacérselas reiteradamente a lo largo de la vida, porque las personas vamos cambiando a lo largo de la vida y también nuestras circunstancias van cambiando. No vivimos ahora igual que vivíamos hace 10 años. Nuestro entorno ha cambiado muchísimo, pero también nosotros hemos cambiado. Entonces es necesario ir rehaciendo estas preguntas. En el momento actual, ¿cuáles son mis tres puntos fuertes? ¿Qué tres cosas son las que mejor se me dan? De esas tres cosas, ¿cuáles son las que me apasionan, las que me gustan? ¿A qué me podría yo dedicar? ¿Qué cosas de esas son las que me gustaría hacer? Porque esas son las verdaderas pasiones. Son esas cosas que me encanta hacer y además las hago muy bien, ¿no? Entonces ahí eso te está dando un indicativo de algo a lo que podrías dedicarte, en lo que podrías triunfar, pero al mismo tiempo que te provocaría una enorme satisfacción por dedicarte a una actividad de este tipo, por dedicarte a algo que de verdad te apasiona, que de verdad te gusta y a lo que no tendrías inconveniente en dedicar toda tu vida, ¿no? Ahí sí podrías afirmar, yo podría estar 5 años haciendo esto o 20 años haciendo esto o pasarme toda la vida haciendo esto, ¿no? Personas, por ejemplo, que les gustaría
vivir en el campo pero viven en la ciudad, personas que viven en la ciudad pero les gustaría vivir en el campo, personas que les gustaría a lo mejor ser carpinteros o personas que les gustaría ser pintores, ser escritores. Y a lo mejor es posible que eso se les dé bien. Entonces, merece la pena hacer un esfuerzo, hacer un sacrificio para dedicarse a algo que a uno le llena, que a uno le completa. En cuarto lugar, y esta pregunta es clave, es una pregunta fundamental, ¿cuáles son las cosas más importantes de tu vida? ¿Qué es a lo que tú das más importancia? ¿Es a tu desarrollo profesional? ¿Es a tu desarrollo personal, tu desarrollo emocional? ¿Es a tu familia? ¿Es al entorno en el que vives? ¿Es a los amigos, por ejemplo? ¿Es a vivir en un país, a viajar, a dedicarte a la música, a dedicarte a la pintura? ¿En qué grado las cosas que te interesan, en qué grado son más importantes? ¿Cuáles son las cosas más importantes para tu vida? Y aquí hay que hacer una escala, hay que decir lo más importante, la primera es esto, la segunda es esta, la tercera es esta, y hacer una escala. Hacer unas prioridades, decidir qué cosas son las que a mí de verdad me interesan, porque eso te va a orientar si estás dedicándote a lo correcto, si estás haciendo aquellas cosas que te llenan completamente, si estás haciendo aquellas cosas que te hacen feliz, aquellas cosas que te pueden satisfacer, a las que podrías dedicarte toda tu vida sin ningún problema, sin mayor esfuerzo, ¿no? En quinto lugar, y esto es muy importante, ¿cuál es el sueño o cuáles son los sueños de tu infancia o de tu juventud también que no has llevado a cabo aún? Cuando somos niños tenemos ilusiones, tenemos deseos. Cuando somos jóvenes muchas veces esas mismas ilusiones se van fortaleciendo o tenemos otras, soñamos por ejemplo con ser médicos, con ayudar a las personas, con, bueno, algunos con ser astronautas, otros con tener una vida de aventuras, viajar mucho, también algunos dedicarse a los negocios, dedicarse a la enseñanza. ¿Cuántos niños quieren ser profesores, quieren ser maestros, educadores? ¿Cuántos quieren ser científicos? Pero de todos esos sueños, rescata los sueños más importantes que has tenido de niño y piensa en qué medida a lo largo de tu vida alguno de esos sueños de niño o de joven también han ido haciéndose realidad, han ido cristalizando, se han ido transformando en algo verdaderamente importante, han ido armando tu vida desde pequeño hacia mayor, han ido siendo guías importantes en ese destino. Si os fijáis, la mayoría de los grandes genios son personas que desde pequeños tenían una idea determinada, que han sido perseverantes desde muy chiquititos en ese camino. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora mismo la biografía de Tomás Alva Edison, ¿no? El inventor de la bombilla, de la ampolleta eléctrica, de la luz eléctrica. Y este hombre desde muy pequeño él era inventor, él le gustaba, él tenía en su casa, yo recuerdo por ejemplo la biografía que él fabricó una de las cosas que hizo porque era muy travieso, era una persona muy difícil también a veces, ¿no? Y fabricó nitroglicerina, el explosivo este que se fabrica con glicerina y creo que es con ácido nítrico mezclándolos y si lo agitas explota, o sea, es algo terrible, ¿no? Y en una ocasión iba en un tren y tuvieron que detener el tren porque él llevaba un frasquito con nitroglicerina y si el tren hacía un movimiento brusco podía explotar y volar el tren completo, ¿no? Tuvieron que llamar a artificieros para que vinieran a recogerla. Y en una ocasión, creo recordar ahora, porque lo leí hace bastantes años su biografía, hizo volar el granero de su casa, o sea que realmente era un hombre bastante complicado, pero que a lo largo de su vida siguió trabajando en eso, dedicó toda su vida desde niño hasta que murió, se dedicó a inventar, inventó muchísimas cosas, no solo la ampolleta eléctrica, también inventó una especie de gramofono, inventó o desarrolló grandes conocimientos sobre la corriente continua, estuvo en guerra con Tesla precisamente porque Tesla defendía la corriente alterna y Edison defendía la corriente continua. Al final ganó en ese sentido Tesla porque es la que se impuso fue la corriente alterna, ¿no? Bueno, en realidad
hay que pensar cuáles eran nuestros sueños, de qué manera esos sueños de la infancia y de la juventud han ido haciéndose realidad, y todavía es posible que podamos hacer realidad alguno de esos sueños. A veces de repente no sabemos qué rumbo tomar en la vida, nos sentimos confundidos, no sabemos qué hacer, y de repente a lo mejor la salida es precisamente eso, retomar uno de esos sueños, recuperarlo y tratar de hacerlo realidad. A lo mejor lo que nuestra ilusión era ser, por ejemplo, pescadores o ser carpinteros, ser electricistas, y a lo mejor podemos dedicarnos a eso, encontrar una enorme satisfacción y ser felices, porque en el fondo de lo que se trata es de hacer algo que nos guste, algo que nos llene y que sobre todo que nos haga felices. En sexto lugar, esta pregunta es especialmente indicada para aquellas personas que se encuentran en relaciones difíciles, en momentos complicados de su vida. La pregunta dice, ¿te estás aferrando a algo que tienes que dejar ir? ¿Estás en una situación en la que insistes en mantenerte en algún tipo de relación, en algún tipo de afecto, en algún tipo de deseo que realmente te está provocando daño, algo que tú deberías dejar de lado? Una relación con unos padres tóxicos, una relación con una pareja tóxica, una profesión que te está causando daño. Por ejemplo, imagínate un taxista que trabaja en la noche y que por culpa de trabajar en la noche tiene problemas familiares, puede tener problemas con el alcohol, puede tener problemas con malas compañías. Una persona que trabaja, por ejemplo, en el mundo de la noche, de las discotecas, de los bares de copas, de los cabarets, de todo este ambiente, y que por esa razón eso le está arrastrando a una vida que él realmente no quisiera llevar. Hay muchas cosas, no solo cuando hablamos de dejar ir, no solo nos referimos a las personas, sino también nos referimos a las situaciones. Muchas veces tenemos que renunciar a cosas que en realidad nos resultan fáciles porque ya llevamos tiempo haciéndolas, porque estamos metidos en ese mundillo, entonces nos resulta fácil hacerlas. Muchas veces tenemos que dejarlas de lado porque realmente nos están perjudicando nuestra vida, nos están perjudicando a nuestra forma de entender las cosas que queremos experimentar, a veces perjudican a nuestra familia y nosotros queremos vivir bien con nuestra familia. Son decisiones que en un momento determinado hay que tomarlas, que son difíciles, que te enfrentan a situaciones complicadas. Una persona, por ejemplo, que esté viviendo, un taxista que esté trabajando por la noche y que eso le complique realmente, a lo mejor encontrar otro trabajo, cambiar de actividad, lo que él sabe hacer bien posiblemente sea conducir un taxi. Entonces, tendrá que ver la posibilidad, a lo mejor, de conducir un taxi durante el día o dedicarse a otra profesión, hacerse camionero, conductor de autobuses, o simplemente cambiar y abrir un comercio, abrir otra cosa de otra naturaleza diferente. Pero muchas veces tenemos que dejar ir, ya digo, no solo se trata de dejar ir a las personas con las que tenemos algún vínculo emocional, sino también a veces hay que dejar ir en nuestras actividades, hay que dejar ir la forma en la que nos ganamos la vida, hay que dejar ir otro tipo de cosas que nos están consumiendo y nos están destruyendo y que nos impiden alcanzar nuestro sueño, nos impiden desarrollar esa vida que nos gustaría desarrollar. En séptimo lugar, la pregunta sería, ¿vives tu vida para ser feliz o para hacer feliz a los demás? Porque muchas veces nos equivocamos en el sentido de cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Nos atribuimos obligaciones morales. Yo en muchas ocasiones me he encontrado con personas que viven angustiadas con familiares que son narcisistas, con familiares que son tóxicos, con personas que son... Pero ellos se atribuyen una misión, se atribuyen una obligación de cuidar de esas personas, se las echan a la espalda y esas personas les están arruinando la vida. No desarrollaron las habilidades como para enfrentar esas situaciones. Esa situación, no estoy diciendo que haya que dejar ese tipo de obligaciones que uno se ha impuesto, ¿eh? Pero quiero decir que a lo mejor hay que darle una vuelta a todo eso, hay que ver cómo uno puede afrontar esas situaciones, cómo uno puede confrontar, cómo uno puede arreglar eso de manera que uno realmente pueda ser feliz y que no viva simplemente para hacer felices a los demás. No podemos renunciar a nuestra propia felicidad por hacer felices a los demás, porque al final los demás, si nos quieren, no van a ser felices tampoco. Una persona que nos ame de verdad lo que desea es nuestra felicidad. Por lo tanto, el que nosotros renunciemos a ello no va a ayudar a nadie. El renunciar nosotros, que una persona renuncie a su felicidad,
a los únicos que puede beneficiar son a las personas egoístas, a las personas malas, a las personas aprovechadas. A esos son a los únicos que aprovecha el que yo renuncie a mi felicidad. La persona que te quiere, la persona que te estima, que te aprecia, siempre va a desear que seas lo más feliz posible y va a tratar de poner todos los medios para que tú seas feliz, porque de eso se trata el mantener relaciones con las personas, relaciones de familia, relaciones de amistad, relaciones de cariño, relaciones de pareja. Se basa en tratar de hacer feliz al otro, no en hacernos felices nosotros, porque cuando nosotros hacemos felices a los otros nos hacen felices a nosotros. Siempre uno encuentra que su felicidad siempre termina triunfando, uno siempre se encuentra bien con las personas a las que ama. Una prueba evidente de que en una relación hay amor es que uno se encuentra feliz. Si uno no se encuentra feliz, si uno se encuentra mal, si uno no le encuentra sentido a las cosas, es que algo está fallando, es que las cosas no están rodando como deberían rodar o no van en la dirección correcta. Siempre esta es una señal muy clara de que algo está ocurriendo cuando tú no te sientes bien, cuando tú no eres feliz, cuando tú no estás a gusto con una persona, cuando entiendes que eres tú el único que se sacrifica por el otro, que el otro realmente se está aprovechando. Siempre que se dan todas esas situaciones, queda muy claro de que ahí no hay amor, de que ahí solamente hay egoísmo, por lo menos por la parte de las otras personas. Por lo tanto, hay que tener siempre muy claro si uno trata de ser feliz él mismo, amando a los demás, o trata de hacer felices a los otros, sacrificándose él, perdiendo él su propia felicidad. En octavo lugar, ¿qué harías diferente si creyeras que nadie te juzgaría por ello? Muchas veces actuamos en función de lo que los demás opinan de nosotros, de lo que los demás de cómo los demás van a valorar nuestras actividades. Elegimos, ya antes explicaba, cuando éramos niños actuamos por lo que dicen nuestros padres. Cuando vamos siendo un poco mayores, jóvenes, adultos, nos guiamos también por lo que dicen nuestros amigos. Cuando ya tenemos relaciones de pareja, nos fiamos por lo que dice nuestra pareja y le hacemos caso. Cuando ya somos muy mayores, nos fiamos o hacemos caso a lo que nos dicen nuestros hijos. Pero ¿cuántas veces hacemos caso a lo que nosotros opinamos? ¿Cuántas veces viviríamos la vida de una forma diferente si no tuviéramos que complacer a nuestros amigos, si no tuviéramos que complacer a nuestra pareja, si no tuviéramos que complacer a nuestros hijos, a nuestros padres, a toda esta gente que nos rodea? Realmente actuamos siempre pensando en los juicios de los demás y nos olvidamos de nuestros propios juicios. Nuestros propios juicios son los que nos dicen si realmente lo que yo estoy haciendo es lo que deseo o no deseo hacer, si está bien para mí o no está bien, si va en el camino y en la dirección en la que yo quiero ir. En cambio, cuando escuchamos los juicios de las otras personas, ellos no tienen en cuenta nuestras opiniones, ellos dan su opinión, no es nuestra opinión. Ellos dicen lo que ellos piensan acerca de lo que yo hago, acerca de lo que nosotros hacemos, pero eso no tiene por qué ser nuestra opinión. Por eso muchas veces tenemos que prescindir de los juicios de los demás. Está bien escuchar las opiniones de los otros, pero solo como ayuda, solo como orientación. Pero realmente a quien debo escuchar, a quien debo oír, es a mí mismo, es a la persona a la que tengo que estar, de la que tengo que estar muy atento, porque soy yo quien tengo que elegir mi camino, soy yo quien tengo que vivir conmigo mismo y soy yo quien tengo que conseguir ser feliz con mis propias creencias, con mis propias opiniones y con mis propias decisiones. En noveno lugar, pregunta también esencial, ¿te dedicas realmente a lo que te apasiona o estás en algo por obligación? Esto supongo que la mayoría de las personas dirían estoy por obligación, porque es en donde he encontrado trabajo, porque es lo único en donde puedo ganar dinero. No he podido dedicarme a aquello que era mi pasión. Pero la pregunta que yo te hago, ¿no tienes algo de tiempo en tu vida para dedicar unas horas a tu pasión? Porque todos tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que mantener a nuestras familias, tenemos hijos, tenemos una serie de gastos que todos tenemos que cargar con ellos. Unos países están mejor, otros están peor, en algunos las situaciones son mucho más difíciles, pero siempre podemos dejar un pequeño espacio en nuestra vida, podemos dejar un pequeño tiempo, podemos dejar un poco de energía para dedicarnos a eso que realmente nos apasiona. Si a mí me gusta la pintura, o a mí me gusta la literatura, o me gusta la carpintería, o me gusta el deporte, cualquier cosa que me guste, que me apasione, que tenga esa ilusión,
¿por qué no le voy a dedicar un poco de tiempo como quieras, como segunda profesión, como hobby, como entretenimiento, como distracción, como tú quieras? Pero dedica algo de tiempo a esas cosas que te apasionan, a esas cosas que te ilusionan. Quizá en el futuro resulta que te dedicas a algo y termina siendo tu verdadera profesión. ¿Cuántas personas escribían simplemente porque les gustaba, porque les apasionaba? Al final terminaron publicando sus novelas. Todavía hace poco leí una persona que había publicado su primera novela con 57 años. eh, bueno, no recuerdo ahora el nombre, y después tuvo un gran éxito, ¿no? en su obra, en lo que había publicado. Por eso que muchas veces tampoco quiere decir que tengamos que tener un éxito tremendo, sino simplemente practicar eso que nos apasiona, eso que nos gusta. El que te apasiona el deporte, por ejemplo, significa que puedes hacer deporte, significa que puedes dedicarle tu tiempo y no quiere decir que vayas a ser un atleta reconocido. Incluso, bueno, yo he empezado a correr, por ejemplo, con 50 años. Yo antes nunca había corrido, había hecho algunos otros deportes, pero siempre deportes de equipo, jugar a baloncesto, jugar a fútbol, estas cosas que haces con los amigos, en el colegio y todo ese tipo de cosas. Pero después ya cuando empecé en mi vida profesional ya dejé de hacer deporte completamente. Alguna vez iba a nadar a una piscina, pero nada más. Y a los 50 años, pues poco a poco empecé a correr. Primero empecé a caminar, después empecé a correr. Y bueno, mi aspiración no es ninguna, o sea, no es simplemente participo en algunas carreras y poco más. Entreno todos los días, es mi pasión, mi entretenimiento, algo que me gusta, ¿no? A eso me refiero, a que pues, posiblemente no te vayas a dedicar profesionalmente a lo que te apasiona, pero sí puedes dedicarle un pequeño tiempo de forma que desarrolles esas actividades que te gustan, esas actividades que te completan, esas actividades que te hacen sentir bien. Eso también es uno de los objetivos y es una de las misiones en la vida, también el hacer ese tipo de actividades. Y en décimo lugar, y la décima pregunta, y esta ya es una pregunta clave que es fundamental, y es, si te quedara un solo mes de vida, ¿qué sería lo que harías con ese mes? ¿Qué decisiones tomarías? ¿En qué lo emplearías? ¿Con qué personas querrías estar? ¿En qué entorno querrías estar? ¿En qué lugar? ¿Te gustaría seguir viviendo en tu país? ¿Te gustaría estar en otro país? ¿Te gustaría viajar? ¿Te gustaría dormir todo el mes? No sé. Tienes que responder a esa pregunta. Tienes que aprovechar 30 días que te quedan, son los últimos 30 días de tu vida. Ahí estoy seguro que vas a hacer exclusivamente aquellas cosas que de verdad te apasionan. Si te quedara un solo mes y lo aprovecharas de esa manera, tratando de sacarle el mayor jugo, ¿no sería lógico pensar que si te quedan años de vida, que podrías también dedicarte de lleno a vivir intensamente, a tratar de sacarle el jugo a todos esos años y no conformarte solamente con un mes, con el último mes de tu vida? ¿No crees que sería mejor empezar ahora ya a buscar cuáles son las cosas que te motivan, cuáles son las cosas que te gustarían hacer, cómo te gustaría vivir, con pasión, con alegría, sin miedo, con la gente que te gusta, rodeado de esas personas a las que quieres, alejado de todas esas personas tóxicas que no te causan más que problemas, que no te traen más que dolores? No estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? No estoy diciendo que tener la vida que uno quiere sea una cosa que se consiga de la noche a la mañana, pero lógicamente podemos caminar en esa dirección. Cada paso que damos en esa dirección es un paso más que nos alejamos de la vida que no queremos. Cuando nos empezamos a rodear de la gente que nos gusta, cuando nos empezamos a dedicar a esas actividades que de verdad nos apasionan, cuando evitamos meternos en relaciones que nos causan dolor, que nos causan sufrimiento, cuando cuidamos de nosotros, cuidamos de nuestra salud, cuidamos de nuestro humor, cuidamos de nuestro estado psicológico. Cuando hacemos todo eso estamos caminando en la dirección de vivir la vida que nos gustaría vivir. Si quieres cambiar tu vida, el momento es ahora. No puedes esperar más. No vas a esperar a que llegue ese último mes para tratar de vivir a tope tu vida, vivirla intensamente, ¿no? ¿Por qué no empezar ahora? ¿Por qué no empezar planteándote estas 10 preguntas que te he hecho yo aquí? ¿Por qué no empezar a darle vueltas a todas esas cosas y ver de qué manera puedes cambiar un poco tu vida? Yo os aseguro que hace bastante tiempo, afortunadamente, que me hago todas estas preguntas cada cierto tiempo, cada poco, muchas veces cada mañana, cuando me levanto me pregunto, ¿realmente estoy haciendo lo que me gusta? ¿Estoy con la gente que me gusta?
cuando conozco a alguna persona que no me gusta, alguna persona tóxica, alguna persona que trata de entrometerse en mi vida, que a mí me parece que no es una buena compañía para mí, pues rápidamente pienso, no quiero a estas personas en mi vida, no quiero estos problemas en mi vida. En ocasiones me han ofrecido, por ejemplo, en mi canal me han ofrecido participar en algunos programas. Hace un tiempo me ofrecieron participar en un programa de estos ¿cómo se dice?, de salseo, del mundo rosa, de un personaje muy conocido de la televisión. Me invitó a ir con él y renuncié. Mis hijos me decían, pero papá, estás loco, ¿cómo no vas a participar en ese programa? Esta persona es conocidísima, es de la farándula, del espectáculo, el yerno de una conocidísima cantante. No voy a decir el nombre porque no quiero, pero realmente yo dije, bueno, no es el mundo en el que yo quiero vivir. Posiblemente ahí haya mucha fama, posiblemente yo consiga muchos seguidores, pero es que no son los seguidores que yo quiero, no son las personas que yo quiero. Yo no quiero el mundo de la farándula, yo no quiero el espectáculo, el show, no, yo quiero las personas que tienen problemas, las personas que necesitan ayuda, las personas que en un momento determinado están pasando una situación difícil y necesitan a alguien que le dé una palabra de ánimo, alguien que le diga, venga, tira para adelante, que vamos a salir de esta, ¿no? Entonces, en realidad, cada día vamos eligiendo hacia dónde vamos eligiendo qué queremos en nuestra vida. Por eso es muy importante tener estas preguntas frescas constantemente, estar haciéndoselas cada vez que tienes que tomar una decisión, cada vez que tienes que orientarte en algún camino de la vida, tener claro en qué dirección quieres ir, hacia dónde quieres ir, con qué compañía quieres estar, porque habrá ocasiones en que a lo mejor no puedas hacer nada, ¿eh? No quiero decir que cada uno pueda decidir siempre, no somos 100% libres, no estamos sujetos a muchos avatares, estamos sujetos a las personas que nos rodean también, que también tienen sus necesidades. La mayoría tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos personas que nos rodean, tenemos obligaciones que nos atan, pero dentro de esas ataduras, dentro de esas limitaciones, también hay la posibilidad de tener cierta libertad para tomar unas decisiones y poder caminar en la dirección que uno quiere. Bueno, ahora vamos a pasar ya al chat. Espero que os haya gustado. Para mí este tipo de charlas son muy divertidas, muy entretenidas. Hablo de un tema que a mí me apasiona, que es este mundo de la libertad de elegir, de la libertad de escoger nuestro camino, de sentirnos libres, de sentirnos plenos, de ser felices. Este mundo, la verdad es que me encanta. Muchas veces cuando hablamos constantemente de narcisismo, yo la verdad me agobia un poco el tema porque es un tema crudo, duro, difícil, de sufrimiento de las personas, y muchas veces por eso, sencillamente por eso creé el segundo canal, que es un canal más optimista, es un canal que habla de la alegría de vivir, ¿no? Habla de la psicología positiva, que a mí me apasiona, ¿no? Por eso este tipo de charlas o este tipo de exposiciones, la verdad es que me gusta mucho más que las otras. Me gusta más hablar de esto que no hablar de las características de un narcisista psicópata, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora al chat. Si me permitís un segundo para irme aquí al... Bueno, vamos allá. Siempre viva, buenas noches, qué gusto verle, cuánto me gusta escucharle, cuánto aprendo. Ya lo habíamos visto antes, Yolanda Dávila. Para nosotros los católicos mexicanos, el día 12 de diciembre es un día de fiesta, ya que es la celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues me alegro muchísimo. Conozco a la Virgen de Guadalupe, yo soy un apasionado de México, he conocido México hace ya muchos años, pero me encantó, he viajado por varios sitios de México, o sea, lo conozco. He estado en Veracruz, he estado en San Miguel de Allende, he estado en Puebla, Guanajuato, Guadalajara, bueno, en bastantes sitios de México. Me maravilló, me encantó la gente, me encantó la comida, me encantaron los paisajes, todo, ¿no? Y una ilusión que tengo es poder volver a México para volver a recorrerlo de nuevo. Me encantó la música, la Plaza Garibaldi, la Avenida de la Reforma, ¿cómo se llama? La plaza, bueno, no recuerdo dónde está la bandera gigantesca de México, ¿no? La verdad me encanta, ¿no? Caleb Posada, Dios le bendiga desde California, muchas gracias. Yule Guay, hola doctor, qué gusto verle. Tú pasas consulta online. Bueno, Yule, mándame un mensaje, Antonio de Vicente 24 @gmail.com, y ahí conversamos. Heidi Granados, ¿qué piensa el narcisista de Dios? ¿Acaso no le temen por todo lo malo que hacen
¿Por qué son conscientes de lo malo que hacen? Me imagino preguntas que por qué no son conscientes, pero sí son conscientes. Lo que pasa es que los narcisistas en general no creen en Dios, ellos creen en ellos mismos. De hecho, ellos se sienten dioses. En donde está un narcisista, Dios no tiene sitio, porque realmente el narcisista es el centro del universo. Para él Dios no existe, no habría lugar para Dios en la vida de un narcisista, ¿no? Fernando Bravo, buenas noches. Me gustaría saber si un narcisista puede percibir la música como una persona empática. Quizá no, yo creo. Nunca había reflexionado sobre eso, ¿no? Sobre la música, ¿no? Pero yo creo que no, porque la música requiere una gran profundidad, requiere una gran sensibilidad, requiere una capacidad de comprender los sentimientos que yo creo que los narcisistas no tienen, ¿no? Pero sería una cosa para estudiarla, ¿no? Para ver cómo los narcisistas escuchan o entienden la música, ¿no? Irma Inés Montesinos, tengo una duda, normalmente un narcisista resulta ser así por mucho maltrato y en el caso de haber sido una persona muy querida desde pequeño, ¿cuál haya sido el motivo? Bueno, los narcisistas, y esta es una cuestión que se estudió hace ya unos años en la Universidad de Ámsterdam, se hizo un estudio para saber si los narcisistas eran personas que habían recibido maltrato de niños o eran personas que habían recibido sobreprotección de niños. O sea, exceso de amor siendo niños, que sus padres se preocupaban por cubrirle todas las necesidades, que le daban todo lo que quería, que no necesitaba esforzarse para nada, que era sobrepremiado, que era sobrealabado. Al final, a la conclusión a la que llegaron era que los niños que sufren maltrato a lo que da lugar es a un sociópata. En cambio, los niños que son sobreprotegidos, los niños que son a los que se les aplican unas reglas diferentes, tú eres el mejor, aunque hagan las cosas mal, se le felicita, no se le obliga a cumplir con ninguna obligación porque se le considera como si dijéramos un pequeño dios dentro de la familia. Eso es lo que daría lugar al narcisismo. Por eso el narcisismo surge generalmente de la sobreprotección, surge de esos niños a los que se les da todo, a los que se les consiente todo, a los que pueden hacer lo que quieran, que sus padres van a taparlo todo y van a tratar siempre de alabar al niño, haga lo que haga, ¿no? Al final lo que ocurre es que ese niño termina siendo un pequeño dios, pero un pequeño dios, casi diríamos un pequeño demonio, ¿no? Una persona que aprende pronto a manipular a sus hijos, a sus padres, perdón, aprende pronto después a manipular a todas las personas que le rodean y así poco a poco va aprendiendo ese trastorno, va adquiriendo ese trastorno del narcisismo, que realmente consideramos que una persona es narcisista cuando llega a la edad adulta. Antes es una especie de proto-narcisista, es un niño con una mala educación, ¿no? Empieza a ser narcisista cuando se empieza a hacer mayor, cuando todo eso va adquiriendo solidez como conducta interiorizada por ese niño que ya es un adulto, es un joven y después un adulto, ¿no? Verónica Barrera Romero, buenas noches. ¿Cómo de grave es que no te inviten a una boda a un familiar con el que tenías una relación muy estrecha? Yo no entiendo nada. Bueno, ahí no te podría saber porque no te podría decir porque no sé cuál es la razón de que no te hayan invitado, ¿no? Yo creo que eso lo que debería sería, si realmente tú dices que hay una relación muy estrecha, pues deberías preguntarle, deberías decir, oye, ¿por qué razón hombre, no hace falta preguntárselo así directamente, pero decirle, mira, estoy un poco sorprendida, estoy un poco dolida, porque yo contaba con ir a tu boda o contaba con participar en esto, pero al final no me has invitado, quiero saber si he hecho algo mal, si tienes algo contra mí, qué es lo que ha pasado, qué problema hay para que no haya ocurrido esto, ¿no? No sabría decir si existe algo ha ocurrido, por supuesto, porque si tú dices que eres una persona que hay una relación muy estrecha, pues lógicamente y no te han invitado a la boda, pues algo ha pasado, ¿no? Habría que preguntarlo, ¿no? Pero yo creo que si de verdad es una relación sana y es una relación buena y es una relación que tú aprecias y que no ha sido tóxica anteriormente, yo que tú me atrevería a ir a preguntar a ver qué es lo que ha pasado para que realmente no se deteriore esa relación, ¿no? Verónica Barrera Romero, buenas noches. ¿Cómo de grave es que... Ah, sí, ya lo hemos leído. Aurora Valdivia, desde Granada, aprendo mucho con usted. Muchas gracias. Granadina, me encanta Granada, maravillosa. Lidia Estela Fernández, hola desde Granada también. Diana Martínez, saludos desde Michoacán, México.
NV, de chico quería ser cocinero, hoy soy un burro cocinando. Bueno, la cocina es una cosa que hay que dedicarle tiempo. Yo puedo hablar de ello porque yo soy hijo de una gran cocinera. Mi madre era una gran cocinera y yo desde niño aprendí a cocinar. Yo ayudaba a mi madre en la cocina. Mi madre era cocinera profesional, mis padres tenían restaurantes y todo eso. Y desde niño he aprendido a cocinar y una de mis grandes pasiones es la cocina, hasta el punto de que todavía hoy día de vez en cuando hay una empresa de unos amigos que tienen una empresa de catering y de vez en cuando me invitan a cocinar y voy a cocinar algunos eventos, algunas cosas que hacen, porque una de mis pasiones es la cocina, ¿no? Y aparte de cocinar aquí en casa, de hacer platos muy ricos, pues aparte me gusta cocinar profesionalmente, ¿no? He trabajado en algunos, participo, incluso cobro un dinero por asistir a estos eventos en donde cocino y hago, pero bueno, ya digo que es una afición que hago de forma muy esporádica, ¿no? En ocasiones ahora hace unos, no sé, en el mes de septiembre me parece que fue, estuve en un certamen ahí en la provincia de Guadalajara, no, de Guadalajara no, de Ciudad Real, y que estuvimos 3 o 4 días, bueno, cocinando platos típicos manchegos que yo nunca había realizado y la verdad una experiencia maravillosa, me encanta la cocina. Así que si de verdad de crío te gustaba la cocina, pues dedícate a ello, que la verdad es una cosa que es apasionante. Cindy Segura, hola, hola, ¿qué tal Cindy? Martín Eduardo, hola, Carolina G, es la primera vez que lo encuentro en un vivo. Encontré su canal en un momento que estaba sanando de una relación con un narcisista. Saludos, Carolina G. Pues muchas gracias espero haberte sido de ayuda, ¿no? Que es la razón de este canal. Alejandro Blanco, Mentors, Ronaldo, mi sueño es volver a estudiar, vivo para hacer feliz a los demás y pienso mucho en mis hijos, pero en mi mente es pasajero, una vez crezcan quiero seguir solo con la gente que me quiere de verdad. Bueno, pero poder estudiar, puedes ponerte ahora ya a estudiar, o sea, no es necesario que hagas lo que sea, ¿no? La profesión o lo que tú quieras estudiar, puedes empezar ya, no es necesario si quieres hacer una carrera, unos estudios profesionales, no es necesario hacer todas las asignaturas, puedes matricularte solamente de 1 o 2 asignaturas e ir estudiándolas, ir haciéndolas, ¿no? Y aprobando algunas de las asignaturas. Esto, por un lado, te va a hacer sentirte bien ahora porque te vas a sentir que estás haciendo algo que quieres hacer, ¿no? Y por otro lado te va a facilitar después cuando ya termines de tus obligaciones con tus hijos, pues que ya vas a tener un camino adelantado y vas a tener mucha más ilusión, ¿no? Así que te recomiendo que, Ana, que si tú ves alguna posibilidad de poder hacerlo, pues que lo hagas, que de verdad te vas a sentir muy bien. La verdad es que cuando uno hace esas cosas que quiere, aunque sea como hobby, aunque sea lo que decía antes, aunque sea dedicando 1 hora diaria, media hora diaria a estudiar eso, a ir leyendo, a ir preparando, eso te va a gustar y te va a ayudar a ir sobrellevando los momentos más difíciles y más duros. Gilda Riveros, buenas noches, buenas tardes desde Colombia. Ronaldo, yo me hago caso a mí misma por miedo, no me hago caso a mí misma por miedo, no deseo seguir viviendo con el tóxico, empecé con mi entorno. Bueno, pues lo que tienes que hacer, Ana, lo que te recomiendo es eso, que empieces si te gusta estudiar, pues no hace falta, ya te digo, que te matricules de todas las asignaturas, de aquello que quieras hacer, pero ponte en casa a practicar, si es una cosa más práctica, ponte a practicar sobre ello, ponte a ir aprendiendo poco a poco y eso sobre todo te va a dar mucha ilusión para afrontar los momentos complicados. Ana María M, abuelo, déjate de drogas, que ya tienes una edad. Bueno, Ana María, muchas gracias. Ronaldo, estoy por obligación, no llego a concentrarme, me gustaría terminar de leer un libro, siempre lo dejo en la mitad. Bueno, pero eso es porque seguramente no has elegido el libro adecuado, porque cuando coges un libro adecuado que te apasiona, uno no puede terminar de leer hasta que lo acaba, ¿no? A veces elegimos libros por lo que opina la gente de otras personas, ¿no? Yo cuando empiezo a leer un libro, si al principio no me gusta, yo leo mucho, ¿no? Soy un lector, me encanta leer ya desde muy pequeño, desde niño, y yo cuando empiezo un libro, si el libro no me gustan las 5 o 10 primeras páginas, lo dejo y no lo leo. O sea, no me sacrifico leyendo un libro. Yo leo para disfrutar, a no ser que sea un libro profesional que tenga que leer por obligación, ¿no? Entonces ahí no me queda más remedio. Pero eso ya no es leer, eso más bien es estudiar. Cuando leo por placer. Bueno, ahora mira, me acabo de comprar este libro que me lo han recomendado y
Es un libro muy interesante, es un libro de hace ya unos años, pero que tiene un estilo particular de escritura, un libro complicado, pero que me encanta. Y bueno, ahí estoy ahora con él, ¿no? Entonces te recomiendo eso, que busques el libro adecuado, porque estoy seguro que si encuentras el libro que calza para tu medida, que te lo vas a leer de un solo tirón. Ronaldo, me apunté al gimnasio, pero ni voy, tengo que arreglarme la rutina. Es que muchas veces también el intentar hacer muchas cosas, e intentar leer, intentar ir al gimnasio, hay que ir poco a poco. Siempre hay que ir en las tareas, hay que ir dividiéndolas en tareas pequeñas, tareas que puedan ser asumibles. Cada uno de los pasos que se da tienen que ser pasos medidos. Por ejemplo, si quieres ir al gimnasio, una cosa que ayuda mucho es dejar el día anterior todo preparado, dejar la bolsa lista, reservar ese tiempo ya, quitar todas las obligaciones que tengas y reservar ese tiempo exclusivamente para el gimnasio. Hay toda una serie de estrategias para ir cumpliendo esos objetivos que nos planteamos, pero sobre todo lo más importante es fijarse objetivos muy pequeños, que sumados hagan un objetivo grande, pero empezar con cosas pequeñas. La última pregunta de todas es la más difícil. Efectivamente, es cierto que es la más difícil. ¿Qué haría uno con un mes que le quedara de vida, ¿no? Tendría que hacer tantas cosas, pero piensa que si tú ahora te quedan años de vida por delante, pues vete haciendo todas esas cosas que después en un mes no te va a dar tiempo, ¿no? Ahí sí que se ve la relatividad de la vida y de cómo el tiempo se nos escapa de las manos y no podemos hacer nada. Y de todas formas, no sabemos cuánto tiempo nos queda. A lo mejor solo nos queda un mes o nos queda menos. ¿Cuántas personas se han acostado y por la mañana habían fallecido, ¿no? Habían muerto durante la noche y sin enterarse? O sea, simplemente un infarto, cualquier cosa que les ha ocurrido y ya está, ¿no? Por eso no hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Yolanda Dávila dice, qué difíciles nos puso las preguntas. Bueno, no son difíciles, ¿eh? Son preguntas que hay que ir planteándose poco a poco. No quiere decir que uno tenga respuesta para todas, ni nada de eso, ¿no? Son preguntas que en muchos casos requiere simplemente replantearse. No se trata de repente pegar un giro brusco a tu vida, sino de analizar las cosas y ver cómo uno puede hacer realidad, cómo uno puede ir construyendo esa realidad que quiere. Las preguntas no son más que acicates para reflexionar sobre cómo es nuestra vida y sobre todo qué cambios tenemos que ir introduciendo poco a poco para ir conduciendo nuestra vida en la dirección correcta. Un barco, por ejemplo, que va navegando no puede de repente cambiar de rumbo. El barco necesita dar una vuelta muy grande para poder cambiar de rumbo porque lleva una inercia muy fuerte. A muchos de nosotros en la vida nos pasa lo mismo, que para poder pegar un pequeño giro necesitamos preverlo con mucha antelación porque nuestra vida es la hemos hecho muy rígida, ¿no? Y nos cuesta pegar un giro de repente. Pero sí es conveniente el revisar estas preguntas de vez en cuando para replantearse todo esto. Ronaldo, si me quedara un solo mes de vida, me gustaría separarme de él, irme con mis hijos de viaje, diré a todos mis queridos que los quiero y preparar todo para que mis hijos estén preparados para una vida sin mí. Bueno, entiendo que tus hijos son pequeños, ¿no? Que son, quizá tengas que estar ahí un tiempo con ellos, pero que te va a llegar la oportunidad en que puedas hacer realidad tus sueños. De todas formas, ahora ya puedes empezar a prepararte para ese momento. Como tú dices, te gusta estudiar, empieza a prepararte, empieza a formarte en aquello que tú quieras, en lo que tú creas que va a ser tu actividad después. Ahora ya puedes ir haciendo muchas cosas, ¿no? Sobre todo de crecimiento personal, de desarrollo personal, que después te van a ser muy útiles. Rafael Alvarado, el Zócalo, me dice, efectivamente, es en la plaza del Zócalo, que es donde está esa bandera gigante. Yo estuve en una cafetería, yo ya no sé si existe, porque yo estuve hace muchos años, una cafetería que está en un lateral del Zócalo y desde arriba, desde un ático, se puede ver toda la plaza. Es una imagen maravillosa, ¿no? Rafael Alvarado, hola, Don. Isa, yo estoy a gusto vivir como vivo, 7 años cuidando a pacientes, a veces sí me siento atrapada, lo cuido 24/7, tiene 94 y no tiene familia cerca, estamos los dos y me siento como si fuera mi papá Luz Eslava.
Bueno, la verdad es que ese es un objetivo. Si tú estás feliz en lo que estás haciendo, aunque te estás sacrificando, estás haciendo un esfuerzo grande, pero lo haces haciendo algo que te gusta, algo en lo que disfrutas. Me parece maravilloso, me parece perfecto que entregues tu vida a ese sacrificio, a ese esfuerzo. Me parece algo estupendo. Me imagino que te debes sentir feliz por esa dedicación que tienes. Ronaldo, me siento una de esas personas que quieres ayudar, gracias. Bueno, pues ya sabes, lo que tienes que hacer es eso que tú misma dices, que te gustaría estudiar, ponte a prepararte, desarrollate tú personalmente, porque el hecho de que estés en una relación complicada no quiere decir que tengas que renunciar a seguir creciendo como persona. De hecho, eso es lo que te va a ayudar a poder sobrellevar esa situación en la que estás. Rafael Alvarado dice, estoy mejor solo. Bueno, estar solo es una opción de las personas. Si uno lo elige, me parece perfecto, ¿no? Irma Inés Montecinos, la verdad, son preguntas que casi nadie se hace y sin embargo son vitales, efectivamente, son muy importantes. Por eso digo que son preguntas que podrían salvarte la vida, ¿no? Podrían al menos hacer que tuvieras la vida que te gustaría tener, ¿no? Leoni Luna dice, like chicos, por favor, para que llegue más gente que lo necesita. Carolina del Zoco a la Ciudad de México. Yolanda Dávila, cuando usted venga a México, avísenos, nos encantaría saludarle, por supuesto que sí. White Rose, no le teman a las consecuencias, saludos. Eva Vázquez Peña, saludos don Antonio, siempre es maravilloso escucharle. Si un narcisista no cree en Dios, tantos narcisistas que hay como líderes religiosos son farsantes. Pues sí, efectivamente, un narcisista se mete al líder religioso o a político o a empresario o el trabajo que haga, lo hace simplemente para conseguir atención de la gente, para sentirse él superior, para sentirse en una posición en donde controle a otras personas. Entonces, cuando una persona de este tipo, igual que cuando es político, tú piensas que un narcisista que es político, normalmente suelen ser además corruptos encima, ¿no? Pero un narcisista que es político lo que le gusta es mangonear, ¿no? No está de político para ayudar a la gente. O un pastor de una iglesia que sea narcisista no está ahí porque quien le guste ser una buena persona, alabar a Dios o rezar. A él lo que le gusta es la relevancia o la importancia que tiene su cargo, ¿no? Y lo que figura y el control que tiene sobre las personas, sobre la vida de las personas. Verónica Barrera me dijo que el último año no había ido a verla lo suficiente. Bueno, pero eso quien tiene que valorarlo eres tú, no es ella. Supongo que te refieres a tu madre o... Pero yo creo que eres tú quien tiene que plantearse si es suficiente o no es suficiente, ¿no? No tienes por qué aceptar lo que te diga otra persona. Toñi López, buenas noches, saludos. Toti Paredes, saludos cordiales desde Ecuador, don Antonio. Bueno, vamos ya terminando. Aurora Valdivia me trata como su criada y además él no hace nada en la casa. Bueno, pues tienes que planteártelo, lógicamente. Estás en una vida que no te agrada, estás en una vida, responde a estas preguntas que hemos hecho. No estoy diciendo que debas tomar una decisión repentina, a las cosas ya siempre digo que hay que plantearlas bien, hay que hacerlo bien, hay que reflexionar acerca de cómo dar los pasos, pero no cabe duda que cada uno tenemos que en nuestra vida ir eligiendo el camino que nos conviene, no el que conviene a las otras personas, ¿no? Entonces tú tienes que plantearlo y tienes que resolver al respecto. NV, gracias Antonio. Nadia Pérez, ¿cómo hacemos si tenemos hijos? ¿Cómo hacemos para tratarlos? Bueno, pues a los hijos hay que tratarlos con respeto, pero con exigencia. A los hijos hay que fijarles límites, hay que enseñarles cuáles son sus responsabilidades, tienen que tener sus obligaciones, hay que enseñarlos desde muy pequeños que tienen que respetar a los demás, que tienen que cumplir con las obligaciones de la casa, tener su habitación ordenada, cumplir con sus obligaciones en el colegio, sus obligaciones con los demás, tienen que ser responsables. Hay que educarlos como se debe educar a los hijos, ¿no? Muchas veces los padres, a veces creemos que a nuestros hijos tenemos que tratar de darles todo, a veces lo que nosotros no hemos tenido, ¿no? Tratar de cubrirlos. A veces cuando llegan las Navidades los hijos reciben 20, 30, 40 regalos, se les cubre de regalos. Eso realmente, aparte de que no aprecian los regalos porque cogen cada uno y juegan con cada uno 5 minutos y después se olvidan de ellos,
la verdad es que eso no les ayuda para nada, ¿no? Un niño tiene que aprender, aparte que, bueno, un regalo puede hacérsele, pero tienen que ser regalos pequeños, regalos que no tengan un gran valor económico, que sean regalos sencillos. Cuando él tenga que ganarse algo, se lo tiene que ganar con su esfuerzo, ganar con sus labores, con las cosas que tenga que hacer, con sus estudios, con su comportamiento. Hay que tratar de educarlo adecuadamente, ¿no? Hay que pensar eso, ¿qué es una educación correcta para un niño? Y eso es y darle mucho amor y respeto, por supuesto. Nunca hay que dejar de querer, de amar a los niños y de respetarlos, pero también ellos tienen que respetar a todo el mundo, ¿no? Nadia Pérez, si estás en un litigio legal por la cuota alimentaria con el narcisista, bueno, pues ahí sobre todo consultar con un buen abogado pero ahí lo que yo te sugeriría es que leyeras mi libro, perdón, porque tengo la garganta no muy bien, que leyeras mi libro La piedra gris, que trata precisamente de cómo relacionarse cuando estás en esas situaciones complicadas para que el narcisista no consiga controlarte y dominarte, ¿no? Esas situaciones en las que estás alejado del narcisista, pero que de vez en cuando necesitas confrontar con él, enfrentarlo, ¿no? Nadia Pérez desde la Argentina. Podcasting, doctor, no puedo liberarme de mi padre narcisista y psiquiatra. ¿Cómo lo hago? Bueno, no entiendo por qué no puedes liberarte, ¿no? Porque si realmente parece que tú ya eres una persona adulta, lo que tienes que hacer es alejarte de él, marcharte a otro lugar, quizá cambiar de ciudad, cambiar de país, cambiar de vivienda. No sé, tienes que ver la forma de alejarte de esa persona, ¿no? El hecho de que sea psiquiatra, yo creo que no cambia nada la situación, ¿no? Que sepa manipular mejor es posible, pero nada más, no tiene mayor. Sigue siendo un padre que es narcisista y que te está arruinando la vida, ¿no? Entonces tienes que alejarte de él. Irma Inés Montecinos, después de haber tropezado con 4 narcisistas como parejas, lo que más aprendí es que lo más importante es mi paz y mi tranquilidad. Pues me parece muy bien, Irma, me parece que estás aprendiendo de la experiencia, de lo que has vivido. Cassandra en silencio le saluda a un alma herida desde Uruguay, pero tienes que tener presente, Cassandra, que las almas heridas también se curan y también se sanan. Hay que hacer todo lo posible para que todo eso vaya mejorando, sobre todo haciendo crecer la autoestima, haciendo desarrollar tu personalidad. Nadia Pérez, muchas gracias, don Antonio. Bueno, amigos, ha sido un placer, ya se nos ha pasado el tiempo. Estamos de nuevo el próximo miércoles aquí, podcasting de mi padre me hizo dependiente de él. ¿Cómo me libero? Bueno, sería un poco largo, ¿no? Pero quizá deberías consultar con un psicólogo. Si tienes una dependencia tan grande que no puedes liberarte de él, deberías consultar con un psicólogo o si quieres, mándame un correo, antoniodevicente24@gmail.com y hablamos en privado porque es un tema muy, muy complejo para hablarlo aquí en el chat y ahí podemos conversar. Bueno amigos, muchas gracias. Estamos el próximo miércoles aquí. Vamos a ver si es posible hacer algún día más de directos. De momento vamos a seguir así con los miércoles. Vamos a ver si se pueden hacer más, pues pondremos algún día más de directos. Muchas gracias a todos, que tengáis una semana muy buena, un fin de semana maravilloso y que disfrutéis muchísimo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.